Hola a todos, el día de hoy vamos a terminar lo que estábamos, bueno, no sé si alguno de ustedes estuviera en el anterior. eh, Vamos a ver todo lo de formas y estadística y quizás todo más enfocado a los steps, porque al final explicarlo desde un punto de vista matemático, pues no acabamos nunca. Entonces, pues ahorita vamos a ver cuatro temas y vamos a aplicarlo con preguntas y creo que son de los temas más preguntados y que les van a ayudar mucho a sacar preguntas que a veces parecen complicadas, pero solamente es cuestión de saberlas analizar. Entonces, pues como ya saben, yo soy el doctor Jorge Vázquez Urrutia. Eh, ya sí aceptaron la especialidad en Estados Unidos. Estoy a unos meses ya de empezarla en la Universidad de Penn State. Y bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son cuatro temas. Primero, las leyes de probabilidad, el diseño de estudios, medidas de riesgo y los test de comparación. Y después vamos a hacer unas cuantas preguntas de eso. Entonces, en cuestión de las leyes de probabilidad, hay muchas leyes de probabilidades, dependiendo del tipo de eventos, dependiendo si los eventos están relacionados o no. Pero para fines del examen solamente se suele usar la ley de probabilidades de eventos independientes. ¿Qué quiere decir? Es un evento independiente es como cuando lanza uno una moneda al aire. La probabilidad de que caiga sello o cruz es una probabilidad determinada en cada vez que lanzamos la moneda. Y cada uno de esos eventos es independiente uno del otro. Cuando eso pasa, solemos decir que Solemos decir que un evento que es el evento A y otro evento que es el evento E, al ser independientes, se multiplican entre ellos. En algunas ocasiones se utilizan leyes de probabilidad de eventos dependientes con la misma fórmula, pero algunos cambios, pero en realidad casi siempre les recomiendo que se graben este concepto. Siempre les pregunten la probabilidad de que algo pase, intenten analizar cada suceso como una probabilidad independiente y multiplícanlas entre sí. Es un ejemplo muy clásico de preguntas que ya no aparecen tanto en el Step 1, pero se pueden colar de repente y cuando lo hacen, pues suelen causar mucho estrés, ¿no? Este es un caso de un paciente que tiene un paciente que está preocupado por su descendencia, ya que su hermano tiene enfermedad autosómica recesiva y están considerando su pareja y el tener un hijo. Él es sano y su esposa también. Eh, en el caso de la esposa no hay ninguna historia familiar y nos hablan de que en la población en general la frecuencia de la enfermedad es unos 960,000 individuos. Entonces, esto habla de que, asumiendo que la enfermedad está en equilibrio con la ecuación de Hardy-Weinberg, que es una ecuación que viene en la sección de bioquímica del First Aid, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un niño con la enfermedad? Entonces, aquí nos están hablando de varios sucesos que tienen que suceder, como para que el último resultado, que en este caso sería, permítanme, que tenga un niño con la enfermedad, suceda. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y son probabilidades de eventos independientes. Un evento nada más es que el hombre sea portador. Ese es un evento. Otro evento es que la esposa sea portadora. Ese es otro evento. Otro evento es que cada quien, siendo portador, pase su alelo enfermo. Esa es otra probabilidad. Y luego nosotros podemos inferir la probabilidad de que él, como que tiene historia familiar de la enfermedad, sea portador, pero con ella tenemos que inferirla a través de la frecuencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, para no hacerlos, este, ¿cómo se llama? Para no confundir, ya hice yo el cálculo en esta diapositiva. Entonces, la probabilidad de que el padre sea portador es un evento, ¿no? Y la probabilidad de heredar el alelo para la enfermedad es otro evento. Cuando hacemos un cuadro de Punnett, con todas las probabilidades de que alguien sea portador, por lo general ya saben que tenemos el alelo recesivo, dos veces, que indica una persona enferma, y el alelo dominante dos veces indicando que la persona es completamente sana. Y hay dos probabilidades de que se dé el caso de ser portador. Por lo general, en el cálculo de probabilidades
en las cuadros de Punnett, se elimina el recesivo porque si incluyéramos ese en el cálculo, pues estaríamos asumiendo que entre las probabilidades se encuentra que esté enfermo y si estuviera enfermo no nos estaríamos preguntando si puede ser o no portador. Realmente estamos intentando inferirlo de estas tres posibilidades. Entonces, como son dos tercios de las tres posibilidades, dos son de que sea portador, de ahí salen dos tercios. Dos tercios de que el padre sea portador, que es el primer evento. Y luego la probabilidad de heredar el alelo padre enfermedad, suponiendo que ya es portador, sabemos que en este caso tendría un genotipo de ese tipo, ¿no? Entonces, hay una probabilidad del 50% de que herede el alelo sano y otro 50% de probabilidad de que herede el alelo enfermo, que aquí sale un medio, ¿sale? Entonces se multiplican y terminamos con este número, un tercio. Un tercio es la probabilidad de que el padre sea portador y herede su alelo para la enfermedad. Ahora nos falta saber qué pasa con la madre. Tenemos que saber la probabilidad de la madre de ser portadora y heredar su alelo para la enfermedad. En esta ocasión nos dice que la frecuencia de la enfermedad, en el caso de las recesivas, representa esta cosa que se llama Q cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar la raíz cuadrada para sacar cuánto vale Q, que en este caso es 1 sobre 400. Y, y después hay que sacar la frecuencia de la heterocigosidad, que se refiere a la probabilidad de que alguien sea portador en la población en general que no tiene antecedentes familiares. Entonces se multiplica por lo general por 2 y de aquí sacamos este número, 1/200. Al haber sacado de la frecuencia de la enfermedad, sacamos la frecuencia de la probabilidad de ser portador, que es 1/200. Y nos falta agregar la probabilidad de que si la esposa también llega a ser portadora, ¿qué probabilidad hay de que también herede ese alelo enfermo? Que es 50% y nos da 1/400. Haciendo la multiplicación de estos dos eventos independientes, que es P A y A y B, que son independientes, multiplicamos la probabilidad de que la mamá sea portadora y lo pase, y la probabilidad de que el padre sea portador y lo pase, y esta es la probabilidad que nos da de que la pareja tenga un niño enfermo con la enfermedad autosómica recesiva, siendo esta la respuesta correcta. Por lo general, en cualquier tipo de problema, sobre todo en genética, se usa mucho este tipo de preguntas. Siempre es bueno analizar cada evento como una probabilidad aislada. A veces asumimos que nos preguntan cuál es la probabilidad de que dos pacientes que son portadores por una enfermedad recesiva tengan un hijo con la enfermedad. Y como ya nos memorizamos que es 25%, solamente lo vamos a poner. Pero entender de dónde sale ese 5%, que es básicamente dos personas que son portadoras, que tienen un alelo recesivo ahí oculto, van a pasar, cada uno en el 50% de las veces van a pasar el alelo enfermo. Como son eventos independientes, se multiplican y es lo que nos suele dar el famoso 25% o un cuarto, ¿saben? O sea, entonces, me gusta analizarlo de esa manera. A veces quizás es un poco obvio, pero en situaciones como esta, que es más complicado, ayuda bastante el ver cada evento como una sola probabilidad y después multiplicarlas. Es otro ejemplo en el cual tenemos un estudio de cáncer de mama donde se usa cierto fármaco. Y pues aquí nos ponen el tiempo en el que se usaba el fármaco y los pacientes que empezaron y los pacientes que fallecieron al final de cada corte en los periodos de tiempo. Y nos ponen qué porcentaje de los pacientes fallecieron en cada periodo de tiempo. En este caso nos ponen que, basado en esta información, cuál es la probabilidad de que un paciente que usa este fármaco va a estar vivo al final de los 4 años. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntan qué probabilidades hay de que un paciente llegue vivo a estos 4 años. Uno podría irse con la finta y decir, bueno, pues solamente agarró el 100% y le resto de este número de aquí, porque esa es la probabilidad, ese es el porcentaje de personas que se murieron para el final del 4 año. Pero recuerden que estamos hablando de eventos independientes. Un evento por sí solo es que una persona sobreviva a este periodo de tiempo de un año. Y otro evento es que sobreviva a los 2 años.
y el otro evento es que llegue a los 4 años. Entonces, al ser eventos independientes se multiplican, ¿sí? Y aquí también está un poco complicado, porque nos podríamos ir por la finta y agarrar esta respuesta. Pero nos están preguntando la probabilidad de que esté vivo, no la probabilidad de que haya fallecido. Entonces, más bien, este porcentaje tenemos que subtraerlo del 100% de pacientes que entran en cada periodo de tiempo, porque cada evento empieza con un 100% de pacientes que entraron a ese evento. Entonces, lo que queremos hacer es una resta donde en vez del 20%, en vez de decir que, bueno, es lo mismo decir que el 20% de pacientes no sobrevivieron, a decir que el 80% sí sobrevivieron. Y como nos están preguntando la probabilidad de estar vivo, pues se suele usar la otra probabilidad, en este caso 80%, 93% y 91%, si no esta es la respuesta correcta. En el step uno y en ninguno de los steps les interesa que hagan este tipo de multiplicaciones y saquen todo el número en decimales. Cuando sean así de largos los cálculos, solamente nos van a pedir que identifiquemos qué tendríamos que multiplicar para que sacar la probabilidad de que esto suceda. Ahora vamos a pasar, bueno, si hasta este punto alguien tenga una duda, vamos a pasar a diseño de estudios. Esto es lo de cohortes y estudios de ensayo clínico. No sé si alguien tenga una duda. Nada más para verificar si se escucha bien el audio. Digo, no quiero haber estado hablando en... Sí, sí te escuchamos bien. Les voy Ah, a avisar a los chavos que en la parte donde dice Q&A ustedes pueden escribir en el caso de que tengan dudas. Y si no, ahorita voy a visitarlos a cada uno su micrófono por cualquier cosa que deseen decir o preguntar. bueno, entonces vamos a ver un tema que yo creo que es el más importante de esta plática, que es los diseños de estudio. Como tal, cuando nosotros vamos a hacer, cuando hablamos de los tipos de estudio, siempre se dividen en dos, observacionales y experimentales. Los observacionales se refieren a estudios donde no existe ninguna intervención. Somos solamente espectadores de una situación que está sucediendo naturalmente. Nosotros no estamos interviniendo en absoluto en lo que sucede con los pacientes que estamos estudiando. A diferencia de los estudios experimentales donde activamente estamos poniendo un factor intencionalmente y estamos vigilando su evolución y sus resultados en un grupo de pacientes. Entonces, los observacionales de relevancia son las series de casos y controles, cohorte y estudios transversales. Los experimentales son los ensayos clínicos o clinical trials. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a poner sobre todo énfasis en casos y controles y corte y un poquito en los clinical trials. Ujú. Entonces, las series de casos y los estudios transversales son los más sencillos, pero básicamente una serie de casos es que describen a un grupo de casos específicos en una condición. Agarran un grupo de pacientes, por ejemplo, que tengan lupus y describen las características de la nefritis lúpica y ya. Se limita únicamente a describir características de un grupo en específico. No hay grupos controles, no hay comparación, solamente es descripción de una serie de casos, tal cual. Es lo más sencillo de hacer porque solamente tenemos que encontrar una población con la enfermedad de interés o el desenlace de interés y pues así lo vamos a poder analizar. El estudio transversal es un estudio que, como lo dice, es como si hiciéramos un corte en un punto del tiempo de una cierta población. Y por lo general, se usa para evaluar asociaciones de factores de riesgo con enfermedades en un punto específico del tiempo. También suelen decir que es como una especie de fotografía de una población en un punto específico. Un ejemplo muy fácil de esto sería una encuesta en pacientes en una comunidad para, de- para ver quiénes tienen obesidad y para ver quiénes consumen tabaco. En ese punto específico van a pesar a los pacientes y van a decir cuántos son obesos y van a preguntarle a cada persona de la comunidad si fuma o no. Y eso nos va a permitir hacer una asociación. Es muy importante, como no estamos haciendo un estudio que tenga un seguimiento, no hay línea del tiempo, no se puede establecer causalidad. Es imposible hacerlo con un estudio transversal, solo se puede hacer asociaciones. No podemos atrevernos a decir que es un sine qua non o que es un efecto causal de un desenlace. Luego están los casos y controles,
y los cortes, que eso es como lo más complicado y lo que a muchas personas se nos suele confundir. Los casos y cortes se refiere, digo, perdón, casos y controles se refiere a cuando evaluamos retrospectivamente la asociación de factores de riesgo en pacientes con o sin enfermedad, a comparación del estudio de corte que evaluamos el riesgo de enfermedad en grupos expuestos o no expuestos a un factor de riesgo con un carácter retro o prospectivo. Voy a hacer énfasis en estos últimos dos para que entendamos las diferencias y sea como que yo creo que es de lo que más se pregunta y eso es lo que ayudaría mucho más. Entonces, siempre que estemos con un estudio observacional, va a ser muy sencillo saber que no es experimental, porque si ustedes no están viendo que se usó un tratamiento, que se usó tal medicamento contra placebo, que se usó esta cosa contra placebo, definitivamente no es un ensayo clínico. Eso es muy sencillo de inferir. Pero la cosa es, cuando vemos un estudio que ya descartamos que es experimental, ¿cómo sabemos qué tipo de estudio es? Hacer dos preguntas claves nos ayuda muchísimo a reducir nuestras posibilidades. La primera es si existe una comparación de grupos. Recuerden que los únicos que comparan grupos en los estudios observacionales son los transversales, cohortes y casos y controles. Serie de casos no tienen ningún tipo de grupo control. Por su parte, sí, también tenemos que ver la temporalidad. Hay que ver si se hizo un seguimiento al paciente o a los pacientes de ambos grupos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, en el tiempo. Si lo hay, solamente va a poder ser un estudio de cohorte, casos y controles y serie de casos. Sin embargo, si nosotros hicimos la primera pregunta y vimos que hay una comparación de grupos, ya podemos decir que no va a ser una serie de casos y si vemos que involucra un seguimiento de tiempo, ya podemos decir que no es un estudio transversal. Entonces nos quedamos únicamente con las dos opciones más disputadas, que es los de corte y casi controles. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos estudios? Porque a veces parecen ser muy claras, pero a veces el examen las pone de una manera que nos retan y se nos complica un poco entender qué es lo que está pasando. Es muy importante cuando ya hicimos las preguntas sobre si hubo grupo control y si hay temporalidad o si hay seguimiento, saber con qué se empezó. O sea, el punto de inicio es muy importante para definir qué tipo de estudio es. Si el estudio inicia con caracterizando a los pacientes como pacientes enfermos versus no enfermos, eso es de casos y controles. Si un estudio quiere asociar la, la ingesta de grasas con infarto agudo del miocardio y se agarra a pacientes que se hayan infartado versus pacientes que no se hayan infartado, ese es muy probable que son casos y controles. Por otra parte, si se inicia el estudio en exposición versus no exposición, es de cohorte. ¿Por qué? Mismo caso, pero imaginemos que empezamos al revés. En vez de querer saber si los pacientes infartados consumieron grasas, agarran un grupo de pacientes, un grupo consume alta dieta en grasas y el otro no, y ven en 3 años cuántos se infartaron. Ahí están empezando por exposición y terminan en el desenlace de enfermedad. Entonces, como pueden ver, el estudio de cohorte empieza antes de que se desarrolle la enfermedad y el estudio de casos y controles empieza cuando ya se desarrolló la enfermedad y se va hacia atrás. Por lo general, de los casos y controles se obtiene el odds ratio y de los estudios de cohorte se obtiene el riesgo relativo o relative risk. Este, y pues, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Eso es como más, ¿cómo se llama? Más gráfico la explicación. Fíjense cómo aquí en los casos y controles el punto de empieza esa enfermedad versus no enfermedad se mira retrospectivamente para buscar factores de riesgo, ¿sí? En un estudio de cohorte tipo prospectivo, que es el más común que van a ver, se empieza con factor de riesgo, ¿sí? O sea, hay un grupo que tiene el factor y otro grupo que no lo tiene. Y prospectivamente, en unos ciertos meses, años, el seguimiento que le decidan dar, buscan la presencia de la enfermedad o la ausencia y hacen una comparativa. Ahora, hay otro tipo de estudios de corte que son los retrospectivos, que a veces esos causan mucha confusión contra los estudios de casos y controles. A veces, cuando, a veces es más fácil simplemente agarrar un grupo de expedientes de pacientes y, y ver hacia atrás, hacia el momento en el que ellos empezaron a tener una exposición, pero no tenían enfermedad, y dar seguimiento
y buscar un desenlace. Por darles un ejemplo, podríamos agarrar a un grupo que tiene un grupo, vamos a decir, una clínica de pacientes que tiene melanoma, ¿no? El desenlace es el melanoma. Entonces, nosotros queremos saber si el uso de bloqueador impactó en algo el desarrollo del melanoma. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos de manera retrospectiva hacia sus expedientes o hacia su historia, hasta un punto en el que ellos no tenían enfermedad. En ese punto ya estamos empezando otra vez en el estatus de nueva enfermedad y ahora vamos a ver quién de ellos usó el bloqueador y quién no. Entonces los dividimos por sí usó y no usó y vemos retrospectivamente que probablemente, digo, perdón, vemos prospectivamente algo que quizás ya sabemos que sí pasó, pero queremos saber en cuántos de los que sí usaron bloqueador pasó y en cuántos de los que no usaron bloqueador pasó. Entonces, básicamente, hacemos una mirada hacia atrás y luego volvemos a recorrer la historia de la enfermedad y buscamos qué influencia tuvo el factor de riesgo que queremos analizar. Vamos a hacer algunas preguntas y esto va a quedarte más claro. Es otra imagen que también está muy útil, que está en internet. Básicamente, fíjense cómo acá agarran un paciente, digo, una corte de enfermeras que no tienen cáncer o enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y los clasifican en pacientes obesos y pacientes delgados. Y luego buscan con un seguimiento la incidencia de ataques al corazón. Y con eso van a poder establecer qué, qué influencia tiene el estatus de obesidad ¿cómo se llama? O delgadez en la incidencia de infarto del corazón. Por otra parte, si nosotros tenemos una cohorte por ejemplo, empleados que trabajan en una empresa manufacturera y queremos saber si una exposición ocupacional tuvo una incidencia en un desenlace que puede ser, por ejemplo, muerte, lo que podemos hacer es ir a ver los expedientes de estas personas, ver en el momento más temprano que podamos caracterizar la exposición y después seguimos prospectivamente en sus mismos expedientes para ver quiénes de ellos, en este caso, fallecieron. Y con eso empezamos en un punto en el presente, nos vamos hacia atrás y recorremos toda la historia hasta el desenlace de interés. Finalmente tenemos los estudios experimentales. Aquí son estudios donde activamente se comparan dos o más intervenciones con respecto a un resultado. Los mejores estudios en general es algo que es bastante útil saber, son los aleatorizados y el aleatorizar las muestras ayuda a eliminar el sesgo de selección. Es decir, que no elijamos a nuestra conveniencia un grupo específico para poner en el brazo de tratamiento y otro en el grupo placebo o control, sino que al momento de aleatorizarlos estamos quitando ese factor de sesgo. También el doble ciego, que es que tanto los pacientes como los investigadores no estén al tanto de qué tratamiento o en qué grupo están los pacientes. Eso elimina el sesgo de observación, porque si los evaluadores están al tanto de qué grupo están los pacientes, o los pacientes están al tanto de qué grupo se ubican, puede que alteren su comportamiento para favorecer o no alguna intervención. También los estudios pareados, que en inglés le dicen matched. Esto es cuando intentamos que cada uno de los factores en un grupo estén balanceados con los factores en otro. Por ejemplo, sea edad, género, estatus de uso de alcohol, de tabaco, que esos factores estén bien distribuidos entre ambos grupos, ayuda a que se elimine el famoso efecto de confusión, el efecto en el cual podemos nosotros pensar que una intervención o una variable causa un desenlace, pero en realidad lo que está pasando es que hay otra variable dentro que no supimos distribuir, que realmente es la que está causando esa asociación que estamos viendo. Este tipo de pareado se puede hacer entre grupos, como les dije, o puede ser en el mismo grupo. En este caso, por ejemplo, algo que se hace mucho es que los pacientes pueden empezar un estudio, eh, no sé, de una pastilla
y ellos pueden empezar a recibir el tratamiento y luego se pueden pasar ellos mismos a hacer el grupo control con un periodo de ventana para que se elimine toda la cantidad del tratamiento y luego se vayan al grupo placebo. De esta manera, el paciente es tanto su grupo, o sea, el paciente sirve como grupo de intervención y grupo control. Y al final, como es el mismo paciente, está completamente balanceado todos sus factores. Entonces, es algo que también se puede usar para eliminar ese tipo de sesgos y también para incrementar la calidad del estudio en general. Ahora es una imagen que ven en el First Aid. Si ustedes llevan aquí un rato, ya seguramente ya la vieron. Es como los estudios de las fases que tiene que pasar un estudio para llegar a su uso a nivel masivo. Recuerden que básicamente para fines de examen, si no hay humanos, es preclínico. Si hay humanos y es un grupo pequeño, solamente se quiere asesorar como las propiedades farmacológicas del fármaco, va a ser el fase cero. En la fase uno solamente se van a estudiar las dosis y todo eso como para desarrollar efectos de seguridad. En el fase 2 ya se empieza a ver cuál es, o sea, si sirve de manera realista. O sea, que se usa el medicamento y se ve si tiene algún efecto en algún desenlace de la enfermedad. Y en la fase 3 se compara el tratamiento con el estándar de oro o que también se le llama placebo. Entonces, para fines de los steps, otra vez, estos tres van a ser sospéchenos cuando solamente se hace el tratamiento solo. O sea un grupo de pacientes que se les expone un tratamiento y ya. Pero cuando vean que ya hay una división de grupos entre tratamiento versus placebo o control, tiene que ser un 3 a fuerzas, porque recuerden que estos tres no tienen grupo control, solamente se basan en estudiar el fármaco desde su fase farmacológica hasta su fase de desenlaces clínicos. Pero va a ser hasta la fase 3 cuando se haga la comparativa entre si realmente mejora a comparación de los tratamientos que ya tenemos disponibles. Y el fase 4 se basa en cuando ya el medicamento pasó la aprobación de la FDA y está en vigilancia post, este, post uso. Entonces, esa está muy sencillo de identificar. Básicamente va a ser un medicamento que se aprobó hace un año y se lleva usando y de repente se dieron cuenta de que había un efecto adverso que tenía una gran cantidad, una latencia larga y lo decían retirar del mercado. Ese es un estudio de fase 4, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me gusta estar aquí es hacer preguntas. Bueno, sí, hacer preguntas con todos ustedes para hacer esto más interactivo. Entonces, no sé si alguien quisiera ponerse de voluntario para leemos la pregunta y la solucionamos juntos. Bien. Bueno, voy a llamar a alguien del grupo. Ujú. Am, no sé. mm, José Alfonso, Tal. Sí, aquí estoy. hola. Hola. Mira, voy a poner una pregunta que cubre lo que hemos visto ya y y ya vamos a solucionarla con lo que ya aprendimos, ¿sale? Déjame buscar una que se aplique a lo que. Mira Déjame nomás le pongo en. Ahora sí. Si quieres leer el estudio, dime si quieres leerla, si no ya la puedo leer como tú quieras. Pues sí, la leo, no pasa nada. A ver. Okay. A graduate student at the School of Public Health are analyzing the results of a study they conducted at a community health fair. The students approached for fairgoers at random and asked them if they would be willing to answer a question about health-related topics.
90% of those approached agreed to participate. Using a pre-written questionnaire, the students asked the participants standardized questions and recorded the answers. In addition to obtaining basic demographic data, students inquire about the amount of carbonated beverage consumed in each household, and also ask participants to estimate prevalence of obesity in their household by comparing the demographic data they gathered to those from a recent official demographic census. The students determined that the fair was well attended by a representative sample of the community. The results suggest that the self-reported prevalence of obesity among the household's members is approximately 25%, and that there is no association between household consumption of carbonated beverage and reported prevalence of obesity. And which of the following best describes the study design? Y pues esas son las respuestas. Sí, mira, entonces vamos haciéndolas juntas. Mira, estamos en un estudio en el cual es un grupo de estudiantes que van a una feria de la salud y hacen un cuestionario para obtener datos demográficos. Entonces, recuerda las preguntas que tenemos que hacer aquí. La primera, ¿sientes que en algún momento los estudiantes hicieron alguna intervención, dieron un tratamiento, hicieron alguna cosa que modificara a la comunidad? No. Ok, entonces eso nos descarta los experimentales. Listo, ¿no? Entonces ahora estamos con un observacional. Entonces la pregunta aquí, ¿tú sientes que hubo que hay aquí un grupo control? O sea, que se comparan dos grupos. Pues sí, ¿no? Los que consumieron bebidas carbonatadas en su casa Sí. y la obesidad, ¿no? Ajá. Sí, o sea, bueno, básicamente están viendo de los que son obesos, cuántos consumen enfermedades carbonatadas y cuáles no. Entonces, hay una comparación entre grupos, entonces, pues, podría ser cualquiera de estos tres. Ya sea un observacional en general, puede ser corte o puede ser clase de controles. La pregunta aquí es, ¿les dieron seguimiento en tiempo o solamente fueron a hacer solamente recolectar datos en un punto específico del tiempo y fue todo? Sí, exacto, nada más un punto específico, ¿no? Exactamente, entonces eso nos descarta estos dos. Y los estudios ecológicos son estudios muy grandes, entonces si ves un estudio que tenga una muestra y hablamos de millones de poblaciones, a lo mejor podías pensarlo, pero en realidad casi nunca va a ser esta la respuesta. Todo te deja con lo racional. Aquí, a pesar de que la respuesta es un estudio transversal, que es lo que tú dijiste, es un punto específico, ya no comparación de grupos, pues en esta ocasión el examen dijo, bueno, se la voy a poner como observacional. ¿Por qué? Porque claramente un estudio transversal es un estudio de tipo observacional. Recuerden que en inglés se llaman cross-sectional, que son estos. Fíjese cómo es que los datos se colectan en un punto específico del tiempo y muy importante, ¿qué es lo único que tú puedes hacer con un estudio transversal o cross-sectional? Asociaciones, que fue lo que ellos determinaron que no había, no hay asociación, y detectar prevalencia. Si ustedes ven las palabras prevalencia y asociación, también son unas pistas que pueden ayudarlos a orientarse más hacia un estudio transversal. Si ustedes vieran la palabra incidencia, podrían pensar en los estudios de cohortes y recuerden, si ven el tiempo, pueden pensar en cualquiera de estos dos, casos y controles y cohortes. Y pues esta fue la explicación. Déjenme ver si hay otra pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguien más se quiere poner de voluntario para esta pregunta? Yo me pongo. Muchas gracias. Bueno, pues, si quieres leerla o gustas que yo la lea. Si quieres, yo la leo. Gracias. Dice, a group of researchers at University Hospital plans to conduct a study to determine whether patients with a diagnosis of schizophrenia or bipolar disorders are more likely to have an acute myocardial infarction.
They plan to use hospital administrative data to identify adults patients who were diagnosed with schizophrenia or bipolar disorder between 2008 and 2010, se me con los números, and to select a second group of age and sex matched patients without a diagnosis of schizophrenia or bipolar disorder during the same period. The researchers then plan to examine medical records to determine whether the patients with a diagnosis of schizophrenia or bipolar disorders were likely to have had an acute myocardial infarction between 2018 or 2020. Based on this information, we are the following best describe the study design. Bueno, entonces vamos a empezar a abordarlo, ¿no? La primera pregunta aquí es, ¿hay alguna intervención? O sea, no, ¿verdad? Entonces no es experimental, entonces es observacional. Segunda pregunta es, ¿se comparan grupos? Sí. Sí, entonces va a ser, ya podemos descartar esta, ¿no? No, no es cierto, perdóname. No, en este momento no podemos descartar nada. Pero la tercera pregunta es, ¿hay un seguimiento en tiempo? Pues sí. Sí, ¿no? De 2008 al 2010 y 2018 al 2020. Entonces, eso elimina el estudio cross-sectional o transversal, porque no se está mirando a los pacientes en un punto del tiempo, sino que se está siguiendo su historia. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos descartar porque recordemos que no hay comparación en los estudios de series de casos. Entonces quedamos con esas tres opciones. Recuerden que la tercera pregunta, cuando ya llegaron a este punto, es ¿dónde empezamos? Entonces, y Yali, ¿dónde sientes que empezamos? ¿Empezamos con el factor de riesgo o empezamos con la enfermedad? Ya con la enfermedad diagnosticada, ¿no? Sí, que era, o sea, pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Pero ¿qué es lo que quieren evaluar? Quieren evaluar si los pacientes con esquizofrenia En riesgo. se infartaban en el pasado, o quieren evaluar si los pacientes con esquizofrenia se infartaron, o sea, que si hubo alguna influencia entre esa esquizofrenia y desorden bipolar. O sea, en otras palabras, sientes que empezaron, o sea, recuerda que aquí nos dice qué es lo que está pasando. El desenlace es el infarto, porque nos dice que quieren determinar si los pacientes con cierto diagnóstico son más probables, o bien tienen más riesgo de tener un infarto. Entonces, el infarto es la enfermedad de desenlace. Ese es el outcome. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se empezó con ese outcome que es el infarto, o se empezó con la exposición a un factor de riesgo, o en este caso una condición? La condición, ¿no? Sí, o sea, con el factor de riesgo o condición. Entonces, eso descarta un estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque si fuera un estudio de casos y controles, entonces diríamos, pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que los pacientes con infarto agudo al miocardio hayan tenido esquizofrenia? Y agarras un grupo de pacientes que tengan el diagnóstico de infarto agudo al miocardio contra un grupo de pacientes que no la tenga, y evalúas ¿cómo se dice? La presencia de enfermedades psiquiátricas. Fíjate cómo aquí te dice que tu grupo expuesto, en cierta manera, es un grupo de pacientes que estuvo diagnosticado con esquizofrenia. Y tu grupo control o no expuesto es un grupo de pacientes sanos sin un diagnóstico de esquizofrenia. Eso también te da otras pistas, el tipo de grupos, cómo los hicieron, ¿no? Ahora la pregunta ¿es prospectivo o retrospectivo? Eso habla del el punto, o sea, se empezó con esquizofrenia hoy y vemos en 10 años quién tuvo infarto, o se empezó con esquizofrenia hoy, pero vamos a ver en su pasado quién fue más probable que tuviera un infarto. Fueron hacia adelante, ¿no? ¿Mande? Fueron hacia adelante, ¿no? Sí, pero recuerda, mira, fíjate lo que pasó aquí. Tenemos un grupo de pacientes que lo diagnostican entre 2008 y 2010. Por lo general, en todos los estudios, en todos los steps, asume que la fecha es la más reciente. Entonces, estamos en 2022 y vamos a ver en los expedientes de pacientes que se diagnosticaron con esquizofrenia entre 2008 y 2010, ¿quién de ellos tuvo un infarto agudo al miocardio entre 2018 y 2020? Entonces, estamos regresando al 2008 y siguiendo toda su enfermedad
hasta el 2018 y 2020 para ver quién se infartó. Entonces, dicho eso, o sea, con esa vista hacia el pasado para recoger la historia de la enfermedad, ¿tú crees que es retrospectivo o piensas que es retrospectivo? Es retrospectivo, ¿no? Ajá, justamente. ¿Por qué? Porque si fuera prospectivo, lo que sería pacientes que diagnosticamos con esquizofrenia en una clínica el día en este año, vamos a seguirlos a 5 años para ver quién se infartó a comparación de los pacientes que no tienen diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Ese sería un estudio de tipo prospectivo, Mm. que miren, aquí se ve más sencillo, fíjense. Bueno, un ensayo clínico, pues tienes tu tratamiento y control, eso es muy sencillo. Pero en el estudio prospectivo estás en el presente, en el día de hoy, y en el día de hoy ves quién tiene factor de riesgo y quién no lo tiene, y después en el futuro tú vas a ver quién tuvo el desenlace o la enfermedad o lo que sea. En el estudio de corte retrospectivo, en el presente lo primero que haces es ver en el pasado quién estuvo expuesto y quién no, y después ver en toda la historia, a veces te quedas en el pasado, a veces llegas hasta el presente, comparar la incidencia de la enfermedad o comparar la incidencia del desenlace. Comparado con un estudio de causas y controles, donde empiezas por enfermedad versus no enfermedad y te vas a comparar la frecuencia de un factor de riesgo. No sé si me entender. Sí, sí, sí. Muy bien. Y recuerden que el cross-sectional no hay temporalidad, no existe estas flechitas, solamente es el día de hoy, vamos a ver quién tiene factor y quién no tiene factor, y vamos a ver si eso tiene alguna asociación con cierto desenlace. Bueno, entonces hay que seguir con la presentación. Muchas gracias. Creo que hubo una pregunta aquí. Una vez. Ay, no, nada. Ahora vamos a ver medidas de riesgo, que es otro, yo creo que si no es que con los estudios el diseño de estudios es lo otro que es más preguntable. Hablamos de esto del riesgo relativo, el odds ratio y todas los cálculos súper revoltosos que nos pone el USMLE. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el famoso riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es el riesgo existente de desarrollar una enfermedad entre un grupo expuesto o con intervención, porque el riesgo relativo también se puede sacar con ensayos clínicos y no expuesto o grupo control. A veces nuestra intervención va a beneficiar y eso va a hacer que el riesgo disminuya, o a veces nuestra intervención va a aumentar el riesgo y eso va a hacer que nuestro riesgo disminuya. Digo, aumente, perdón. Por lo general, y para para todo propósito, vamos a decir que un riesgo relativo arriba de 1 se indica que hay un aumento de riesgo de algo. Y menor a 1, aquí hay una disminución de riesgo de algún desenlace. ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Es muy importante destacar que el riesgo relativo se saca dividiendo los riesgos de cada grupo. En esa tabla de 2x2 es como lo que más se usa. Cuando hablamos de riesgo relativo, nuestro cálculo se va a basar en expuestos versus no expuestos. Por eso, como pueden ver, por lo general el riesgo relativo se saca de los estudios de corte, porque justamente los estudios de corte así empiezan los estudios, con expuestos versus no expuestos. Y los de casos y controles empiezan con estatus de enfermedad, que eso sirve para calcular más el odds ratio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el grupo de individuos expuestos o con intervención que desarrollan la enfermedad contra el total de pacientes que están en ese grupo. En este caso es A sobre A más B, mismo caso en el otro grupo, C sobre C más D. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo, fíjense. Tenemos un grupo de 30 pacientes expuestos a químicos en una fábrica. 15 desarrollan cefalea, 15 permanecen asintomáticos. Estamos hablando de este grupo, ¿de acuerdo?
Y luego tenemos otro grupo de 20 pacientes que no están expuestos a ningún químico en la fábrica y vemos que en estos dos desarrollan cefalea y 18 son asintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer aquí es identificar, obviamente, a qué grupo pertenece cada uno de los datos que estamos recibiendo. Y ya yo aquí hice la división, ¿no? Recuerden que en el grupo expuesto a los químicos, que esa es la exposición, el químico, 15 desarrollaron cefalea y 15 no. Y en el grupo que no está expuesto, 2 la desarrollaron y 18 no. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el riesgo relativo? Tenemos que calcular el riesgo en este grupo, que representa 15, que les dio cefalea, sobre 30 pacientes en total que había en este grupo, y que va a ser lo que va a ir arriba, sobre, en este caso, 2 pacientes del grupo no expuesto que desarrolló cefalea, dividido entre el total de pacientes en ese grupo. Haciendo el cálculo, pues ya saben que aquí sale, bueno, lo voy a poner aquí. Sería como hacer 0.5 entre 0.1. O bien 5, ¿no? Y decimos, ¿cómo se lee este dato? Porque también es importante no solamente decir, hay un riesgo relativo de 5, no. Este dato se lee como, en los pacientes expuestos a químicos en una fábrica, existe un riesgo relativo de 5 veces más de desarrollar cefalea a comparación del grupo de pacientes no expuestos. Y esto es muy importante. Recuerden de dónde sacamos los datos y por lo tanto cómo hay que interpretarlos. Todos estos datos se sacan de una comparación y por lo tanto se leen contra la comparación. No podemos decir que solamente exponerte a químicos en una fábrica incrementa tu riesgo 5 veces de tener cefalea. No, incrementa tu riesgo 5 veces de tener cefalea a comparación del grupo control. No sé si aquí hay alguna duda, que espero que no. Sí, creo que no. Bueno, entonces el odds ratio es algo muy similar, pero recuerden el empiezo o el punto de inicio es otro lugar. Entonces, el odds ratio es la probabilidad de exposición o a factor de riesgo en pacientes con enfermedad en comparación a pacientes sin enfermedad, que básicamente es describir lo que es un estudio de casos y controles. Empezamos con un grupo de pacientes enfermos versus un grupo de pacientes no enfermos y vemos cuál es la probabilidad. Odds es probabilidad de que el grupo de pacientes enfermos haya estado expuesto a la intervención, o bueno, expuestos o sí, a la intervención o al factor de riesgo, o no expuestos. Y en el mismo caso en el grupo no enfermos. Dato importante, aquí estamos hablando de probabilidad. Y aquí también aplica lo que les mencionaba de las probabilidades independientes. No es lo mismo de como con el riesgo relativo que aquí veíamos, que estamos hablando de en el total de los pacientes, quién tiene riesgo de desarrollar un cierto resultado. Más bien aquí estamos haciendo como una especie de, hagan de cuenta que cada probabilidad es un volado, ¿sí? Son independientes, por lo tanto se consideran uno cada uno. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en un grupo de pacientes enfermos, ¿qué probabilidad hay de que se hayan expuesto a cierto factor de riesgo? Esa es una probabilidad. ¿Y qué probabilidad hay de que no se hayan expuesto? Esa es otra probabilidad. El mismo caso para los no enfermos y los no enfermos que no se hayan expuesto en el pasado. Fíjense cómo el cálculo es diferente a comparación de lo que era el riesgo relativo. Fíjense cómo en el riesgo relativo agarramos el grupo de enfermos expuestos enfermos, es dividido por el total de pacientes en ese grupo. En este caso, más bien estamos agarrando a los enfermos que se hayan expuesto a factor de riesgo dividido entre los enfermos que no se hayan expuesto, porque son eventos que pasaron de manera independiente. No se suma, sobre todo en la parte de abajo, no se suma ese total de pacientes en el grupo enfermo, sino que cada uno va individualmente entre sí. Por lo tanto, es una división de fracciones, si lo quieren ver así. Es A que representa enfermos expuestos, dividido entre C, que representa enfermos no expuestos, dividido entre B, que representa este,
los pacientes no enfermos que se expusieron al factor de riesgo versus es dividido entre D, que es los pacientes que no están enfermos y no se expusieron al factor de riesgo. Y como es una división de fracciones, algunos les gusta hacerla así, tradicionalmente, otros les gusta aplicar la ley de la tortilla y multiplican estos y sacan esta otra ecuación, que es A por D dividido entre B por C. Sacas lo mismo y pues, como les decía, la probabilidad es independiente. Vamos a ver un ejemplo, obviamente. Vamos a suponer, es un infarto perdón, es un grupo de 30 pacientes con infarto agudo del miocardio. 25 cocinaban con aceite y 5 no. En otro grupo de 20 pacientes sanos, 4 cocinaban con aceite y 16 no. Entonces, aquí está nuestro grupo enfermo, recuerden. Nos preguntan cuál es el odds ratio. Ah, bueno, entonces empezamos aquí. No nos están preguntando cuál es el riesgo relativo, es decir, no empezamos de este lado. Entonces, en el grupo de pacientes enfermos, ya escuchamos, son 30 pacientes, y 25 cocinaban con aceite y 5 no. Si nosotros vamos con la finta, podemos decir, ah, bueno, entonces agarro 25 entre 30, que es el total de pacientes en ese grupo, y aquí ya nos equivocamos. Recuerden que son eventos independientes. Es decir, el odds de este grupo, o la probabilidad de este grupo, se saca dividiendo 25 entre 5. Y ya. En el caso de los pacientes no enfermos, 4 cocinaban con aceite y 16 no. Mismo caso, no sumen los datos, sino que considerarlos de manera independiente, 4 sobre 16. ¿Sí? Y pues, básicamente, esto se va a calcular haciendo 5, que 25 entre 5 son 5, sobre 16 entre 4, que son, déjenme, 16 entre 4, creo que es punto 25, perdón. Punto 25. Y esto nos va a dar 20. Entonces, ¿cómo se lee este dato? Los pacientes enfermos tienen un odds o probabilidad de exposición a cocinar con aceite 20 veces más grande, o 20 veces más bien, 20 veces más a comparación de los pacientes sanos. Y básicamente es eso. O sea, también aplica para cualquier tipo de exposición que quieran hacerlo, pero siempre recuerden que si están en un estudio, por lo general, esto va a ser una pregunta compuesta. Va a ser un estudio de casos y controles con pacientes enfermos y van a buscar una exposición a un factor de riesgo y les van a pedir sacar el odds ratio, o se lo van a poner ya de plano ahí y lo van a tener que interpretar. Entonces es muy importante entender de qué estudios salen y cómo se calcula. Afortunadamente son más los estudios que te piden interpretarlo que los estudios que te piden calcularlo, que es lo que a veces tarda más. Entonces, ya para más o menos terminar esta parte, existen valores derivados del riesgo relativo. Recuerden que son el primero que vimos y se basa mucho entre si nuestra intervención aumenta el riesgo, se puede hacer solo un cálculo que se llama riesgo atribuible, o en inglés attributable risk, o AR. Bueno, de hecho aquí está, disculpen. ¿Qué es el riesgo atribuible? El riesgo atribuible es la diferencia o el exceso de riesgo que causan la intervención o la exposición contra los no expuestos. ¿Qué quiere decir? Básicamente es agarrar la probabilidad, bueno, perdón, agarrar el riesgo de enfermedad en el grupo expuesto y le restamos el riesgo de enfermedad en el grupo no expuesto o control y nos va a dar un cierto número. Por lo general nos va a dar un número en decimales, ¿sale? No sé, 0.5 por un ejemplo. Ahora, existe también otro valor que se llama el porcentaje de riesgo atribuible. ¿Qué se refiere a esto? El porcentaje de riesgo atribuible se refiere a qué porcentaje de ese exceso de riesgo podríamos disminuir si nosotros quitáramos ese factor de riesgo. Se puede calcular tan simple como agarrar el riesgo relativo menos 1 y dividido entre el riesgo relativo. Por lo general, con los estudios de tipo de corte nos van a dar un factor de riesgo
y nos van a pedir que calculemos el riesgo atribuible. Si nos piden que lo calculemos solo el riesgo atribuible, pues vamos a tener que volver a ver cuánto era el riesgo de cada grupo. Pero si nos piden solamente el porcentaje, no tenemos que hacer nada más. Vamos a suponer que tenemos un riesgo relativo de 2. Bueno, vamos a suponer que tenemos uno de 3. Y entonces, si queremos sacar el porcentaje de riesgo atribuible, nada más le restamos 1 y lo dividimos entre 3. Y pues nos va a salir un decimal y como creamos un porcentaje, pues lo multiplicamos por 100. En este caso sería 2 entre 3, que sería punto 66. Fíjese cómo este valor y este valor son completamente diferentes. Entonces no se vayan a ir por la finta de pensar que el porcentaje de riesgo atribuible es solamente multiplicar este por 100. Entonces, bueno, ahora otro valor que se puede sacar de cuando una intervención aumenta el riesgo es el número necesitado para afectar o para lastimar o lo que sea, que en inglés es number needed to harm. Es el número de pacientes que se requieren exponer a un factor de riesgo o a una exposición para que una persona se afecte. Eso significa y se saca usando el riesgo atribuible sobre 1. Suponiendo que igual que nuestro riesgo atribuible es de 0.5, si nosotros dividimos 1 entre 0.5, nos va a dar 2. Entonces, eso se lee como 2 pacientes necesitan ser expuestos al factor de riesgo X para que un paciente desarrolle cierta condición. Ahorita vamos a verlo en ejemplos. Mira, aquí tenemos el mismo ejemplo que tenemos hace rato. Es exactamente el mismo, el de los pacientes que trabajan en una planta química que desarrollan cefalea. Sabemos que el riesgo relativo era 5, si mi memoria no me falla. Sí, era 5. Entonces sabemos que el riesgo relativo es 5. Y nos están pidiendo cuál es el riesgo atribuible. Recuerden que aquí era 0.1, era 0.5 y aquí el riesgo de este grupo era 0.1. Entonces, ¿cómo sacamos el riesgo atribuible? Restando 0.5, que es el riesgo de grupo expuesto, menos 0.1, que es el riesgo de grupo control. Recuerden que como en este caso la exposición aumentó la probabilidad de enfermedad, podemos sacar el riesgo atribuible. Si la disminuirá, tenemos que hacer otro tipo de cálculos. Entonces, esto nos va a dar 0.4 o 40%. Es el riesgo atribuible. Ahora, supongamos que nos preguntan, ahora, ¿cuál es el porcentaje de riesgo atribuible? Pues básicamente podríamos agarrar este 5, restarle 1 y dividirlo entre 5. Que sería 4 entre 5, que es 0.8, 80%, y es el porcentaje de riesgo atribuible. Ahora, ¿cómo se leen estos datos? Se lee de esta manera. En comparación con el grupo control o no expuesto, la exposición tal aumenta en un 40% el riesgo de cefalea y así se lee. Y por ejemplo, en el porcentaje se lee que se lee que en el grupo de pacientes expuestos a químicos en una fábrica, que desarrollan cefalea, el 80% de esas cefaleas se podrían eliminar si se elimina la exposición al químico. Yo sé que está medio complicado, pero afortunadamente estos valores por lo general ya, como son ahora sí que es algo más extra, pues por lo general ya no les piden que lo interpreten. ¿Y cuál es el número necesitado para herir o para dañar o number needed to harm? Recuerden que es usar este valor sobre 1. Entonces es 1 sobre 0.4 y son 2.5. Es decir, 2.5 pacientes necesitan exponerse al químico de la fábrica para que uno desarrolle cefalea. ¿Sí? Ahora, si la intervención disminuye el riesgo, ahí se pueden calcular otras cosas, un poco más. Se puede calcular la reducción de riesgo absoluta y relativa. La reducción de riesgo absoluta básicamente es la disminución de riesgo absoluta del grupo expuesto comparado con el control. En este caso, fíjense cómo volteamos la ecuación. En el riesgo atribuible, lo que iba al principio era nuestra exposición porque aumenta el riesgo.
pero en este caso que la disminuye va atrás porque disminuye el riesgo. Es un factor, si lo quieren ver, protectivo, entonces se hace al revés. Entonces es la reducción de riesgo absoluta. En inglés se le dice absolute risk reduction, que esas son las siglas. Y luego está la reducción de riesgo relativo, que eso es qué porcentaje de esa reducción de riesgo podría ser atribuida solo a la intervención, comparada con control. Muy importante, siempre, muy importante. Y en este caso, pues básicamente es, eh, aquí nada más es hacer la resta y dividirlo entre el total de acá. O bien se puede hacer algo más sencillo, que es el riesgo relativo menos 1%. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el número necesitado para tratar es el número de pacientes que se necesitan exponer a esta intervención, que es protectiva para beneficiar a un solo paciente, para prevenir un solo resultado. Vamos a poner en este caso que tenemos un grupo de 30 pacientes que están expuestos a un fármaco. 4 desarrollan cefalea y 4 permanecen asintomáticos. Este grupo. Y en el grupo de pacientes no expuestos, 10 desarrollan cefalea y 10 permanecen asintomáticos. Hay que sacar primero el riesgo de cada grupo, ¿sí? Entonces, aquí son 4 pacientes de 30. Pues recuerden que estamos hablando de riesgo relativo, entonces aquí se suman todos los pacientes y acá son 10 pacientes de 20. Entonces vamos a sacar el riesgo en este grupo, que es 4 de 30, que nos da 0.1, bueno, 0.13. Y vamos a sacar en el otro grupo, que es 0.5. Ese es el riesgo de que el grupo no expuesto a desarrollo cefalea versus el que este grupo lo disminuye. Con estos datos nosotros ya podemos sacar la reducción de riesgo absoluto, que en este caso va a ser 30. No, ¿saben qué? Creo que aquí me equivoqué en los números, básicamente. Dame un segundo. Sí, aquí era 6. El ejercicio sí. De hecho, me sospeché desde que lo vi. Bueno, aquí era 6, entonces es 2. Es el 20% de los pacientes expuestos al nuevo fármaco desarrollan cefalea versus el 50% que lo hacen que desarrollan cefalea cuando no tienen ningún tratamiento, ¿no? Entonces, la reducción absoluta de riesgo o absolute risk reduction es 30%. ¿Por qué? Porque el riesgo del grupo control era 0.5 y el riesgo del grupo de intervención era 0.2. Ahora también vamos a querer sacar la, la, la reducción de riesgo relativa, ¿no? El porcentaje. Es muy fácil, recuerden que nada más tenemos que dividir sacar el riesgo relativo en esta intervención, que sería 0.2 sobre 0.5, es el riesgo relativo. Ay, perdón. Que es 0.2 entre 0.5, nos da 0.4, ¿no? Ese es el riesgo relativo, o 40, sí, así sale 0.4. O sea, que hay una disminución. Como recuerden que es menor a 1, pues es un factor positivo. Entonces, recuerden que el porcentaje se saca solamente restándole 1 menos el riesgo relativo. Entonces sería 1 menos 4 es 60%. Ahí está. Y recuerden que para sacar el número de pacientes necesitados para tratar hay que agarrar la reducción de riesgo absoluta sobre 1, que nos da 3.3. Sí, porque es 1 sobre 0.3, que es la reducción de riesgo absoluta. Esta de aquí. Bueno, consideraciones antes de ya terminar esta parte es que por lo general el riesgo relativo y el odds ratio no se pueden equiparar, no se pueden comparar y no se pueden usar en el mismo lugar, salvo en enfermedades raras de baja incidencia. Ese le llaman el caso, es como un caso de enfermedades raras. Es muy difícil que lo vean en un STEP, pero por lo general va a pasar en alguna especie de escenario donde sea una enfermedad súper rara y nos van a preguntar que qué pasaría con el odds ratio y el relativo, y ahí la respuesta es que ahí sí son iguales, solamente en ese escenario. Pero en general el odds ratio se saca de casos y controles
y el riesgo relativo de estudios de cohortes, por lo que ya hemos hablado del punto de inicio. Y para ambos tipos de estudio, eso es muy importante. El intervalo de confianza, es decir, esos valores que están en un rango que se supone que incluyen al 95% de la población y todo eso, el valor no tiene que tener el valor nulo que es 1. Recuerden que 1 significa, tanto en odds ratio como en riesgo relativo, significa que no hay incremento ni disminución de riesgo o de probabilidad, o sea, no hay nada. Entonces, si el intervalo de confianza, por ejemplo, fuera, no sé, menos 0.05 a 2, ya yo no necesito saber absolutamente nada más, porque ya sé que este rango cruza el 1 y por lo tanto los hallazgos que nos están presentando no son significativos, no hay no hay un aumento o disminución realmente real del riesgo. Entonces, básicamente sí tenganlo muy en cuenta. Entonces, vamos a hacer las preguntas. No sé si alguien este, se quiera poner de voluntario. Mm, a ver, voy a llamar a alguien. ¿Qué tal si es usted, doctor Diego? Creo que no está. Doctora Yali, me quiero vallar con esta pregunta. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Ah, dice la doctora Yali que ya me ayuda. Muy bien. Muy Entonces, bueno, vamos a ver esta pregunta. A prospective cohort study is conducted to compare the rates of medication errors, adverse drug events, and potential igual adverse drug events in pediatric and adult hospital setting. The first cohort consists in 1,120 pediatric patients admitted to pediatric institution, and the second cohort consists on 1,281 adult patients admitted to the adult institution. Both cohorts were followed up for 12 weeks. A total of, ay, soy muy mala con los números, 10,778 medication orders from the pediatric institutions and 10,070 medication orders from the adult institution were reviewed on the study. Rate of medication errors and adverse, no sé qué, Adverse drug events. Events are summarized in the graph below. La pregunta es, Which of the following approximates the relative probability of potential adverse drug events in the pediatric institution compared to the adult institution? ok. Entonces, hasta este punto, ¿sientes que ya sabes qué es lo que te están preguntando que saques? Mm, Para empezar, ya te dijeron que están en estudio de corte. ¿Qué sí, es lo sí. que crees que puedas sacar de aquí para empezar? ¿Odds ratio o riesgo relativo? Es riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Entonces, aquí te la están disfrazando, pero básicamente fíjate lo que están diciendo. ¿Cuál de los siguientes se aproxima a la probabilidad relativa? Es decir, algo relativo, o sea, en otras palabras es riesgo relativo, ¿no? Ujú. Entonces, ya tienes ahí qué te están pidiendo. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo acomodar los datos? Estaban hablando de potential ADAs, entonces Ujú. sería estos dos datos, ¿no? Estos dos. Sí. ¿Tú cuál crees que iría en la división, cuál crees que iría arriba? El de aquí, el de los pediátricos o el de los adultos, considerando cómo lo está preguntando la pregunta. Primero el de los pediátricos. Ujú. Punto 35. Ujú. A ver, déjame lo saco la calculadora. Tú lo vas a poner. Aquí hay calculadora. Que sería punto 35 Ajá, entre. ajá. Y ya sería el valor de igual, pero ahora de los adultos, ¿no? De 1.1. Que nos da punto 318 o bien esta, ¿no?
Ah, sí. Ah, bueno. Ajá. Y esta es la respuesta. Que ese es un estudio de cortes. Recuerden, si ven cortes y no les dicen que hoy es una enfermedad ultra rara que se diagnostica en un paciente de cada 2 millones, asuman que lo que van a sacar va a ser algo relacionado a riesgo. Riesgo relativo, atribuible o reducción de riesgo. Ya. Y recuerda que la única cosa de riesgo que lleva la palabra relativo es el riesgo relativo. Ahora sí que no hay otra más. Sí. Entonces, esta está fácil, creo que. Sí, está más sencilla ya con la pregunta porque. Ujú. Mira, este es casi como que en el mismo, ¿cómo se llama? Este, tenor. Déjame buscar una que también te habla de riesgo relativo, porque la tenía aquí. Mira, ese es de Hot Radio, mira. Vamos a hacer si quieres, ya que estás aquí. Mira esto. A case control study evaluated the association between chronic cerebrospinal venous insufficiency Ujú, versus multiple sclerosis. ujú, The study enrolled 150 patients with newly diagnosed multiple sclerosis and 210 healthy individuals, que van a ser los controles, ujú, matched by age and sex. Transcranial and echo color Doppler ultrasound examinations were performed on all subjects. ujú. Cerebrospinal venous insufficiency was present in 25, que sería el 16.67%, with patients with multiple sclerosis, and in 10 healthy individuals. Based on these results, which of the following is closest to the odds ratio Ujú. of chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis relative to controls? Entonces, ya aquí están preguntando directamente, sácame el odds radio. Ajá, Entonces, ¿recuerdas cómo hay que dividir estos datos? En este caso, tenemos grupo de pacientes enfermos y grupo de pacientes sanos, ¿no? ajá, Expuestos a cierto factor de riesgo, que es la insuficiencia cerebral, crónica, ujú, venosa. sí. Entonces, ¿qué es lo cómo harías esta división? Sería, es que era A entre B. A ver, voy o a, por- voy a, Ajá. voy a Necesito poner, poner como un cuadro, como visualmente necesito. mira, ah, a ver, Ahí está. vamos a ver, se hace lo que se puede. A entre C, ajá, sí. A entre C, Ajá, ¿cuál sería A en este caso? 150. Ese es el total de tus pacientes enfermos. Esto iría aquí, si hay que Ah, ver ya. aquí. Ese es tu total, Ajá. ¿vale? Ahora hay que dividir esos pacientes entre expuestos y no expuestos. Que tus pacientes expuestos son Ah, ya. en tu grupo hay 25 Serían, expuestos, ¿no? entonces Entonces sería sería, entre 125, ¿no? No expuestos serían. exactamente. Exactamente, porque recuerda que en el odds radio no haces, no hay, No es la no, no, suma, pues. ajá, Ujú, no hay total, no sumas totales, sino que es events cierto. independientes. Ujú. Entonces, y en el otro caso, ¿cómo lo acomodarías? Serían 10 Ujú, y 200, ¿no? ajá. Entonces, así podemos sacar la división. Ujú, Sería, déjame, me voy a pantalla completa. Serían 25, dijiste, entre 125, ujú. que nos da punto Punto dos. 2. Ajá, Y luego dijiste 10 entre 200, ¿no? ujú. Que es Eso punto sería cero punto cinco. Entonces sería 2, punto 2 entre punto 05. punto 0,5, que nos da 4. Y ahí está la de. Ajá. Y es la respuesta. Entonces, aquí, aquí, Mm. aquí ya queda claro cómo abordamos los dos estudios. Fíjense bien cómo cuando hablamos de casos y controles y odds radio, hay que primero, del total de pacientes, restarle el grupo que estuvo expuesto. Si esto fuera un estudio de riesgo relativo, bueno, un estudio de cohorte y nos pide riesgo relativo, sería a lo mejor ahí sí 25 sobre 150, porque ahí sí usamos los totales, pero en el caso de riesgo relativo hablamos de probabilidad de eventos.
Mira, aquí se más ejemplificado lo que les digo. Los odds, este, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un dado lo lances una vez y salga en 6? Es 1/6 porque el dado tiene 6 caras. Pero odds de que te salga, por ejemplo, uno, va a ser la probabilidad de que te salga el número uno, que es 1/6, contra la otra probabilidad excluyente que ya hace que ya quita la probabilidad que tú ya estás usando. O sea, ¿cómo decirlo? Existe uno de seis, una de seis probabilidades en las que tú sacas un uno cuando lanzas un dado, y por lo tanto, tus otras 5 posibilidades son de que no saques un uno. Entonces, es el mismo caso acá. ¿Cuál es el odds o la probabilidad de que esos 25 pacientes, este, bueno, más bien que, perdón, que esos pacientes con esclerosis múltiple tengan insuficiencia venosa? Es 25 sobre, es 25 sobre 125. Y así es como se hacen estos datos, ¿no? Y básicamente así se saca. Miren, aquí es lo que estamos viendo. El cálculo que está más, no es 25, 125, 10 sobre 200 y ya. Entonces, vamos a terminar ya el último tema. Sí, creo que ya es el último. Gracias por permanecer aquí todos. Entonces, vamos a hablar de test de comparación. Test de comparación es como cuando estamos, ahora sí que comparando grupos, valga la redundancia. Hay que saber cuáles son las variables que estamos comparando, y con base a eso, qué tipo de estudio vamos a usar. Pero estamos hablando de, perdón, no es lo mismo un estudio observacional donde estamos comparando, comparando la incidencia o prevalencia de ciertos desenlaces, comparación de estos tests, donde básicamente se comparan otro tipo de datos. Por ejemplo, estos dos tests que se llaman el test T o T-test y ANOVA o análisis de varianza, se basan en comparar promedios, que son datos cuantitativos, entre grupos, que son datos cualitativos. Un ejemplo muy fácil, vamos a suponer que nuestros grupos cualitativos son hombres y mujeres. A veces también se les llaman, a los datos cualitativos se les llaman datos categóricos, porque algo que siempre me ha gustado a mí eh, decir con este tipo de cosas es, un dato cualitativo se responde con sí o no. No hay un rango. En este caso, ¿eres hombre o eres mujer? ¿Perteneces al grupo de hombres o perteneces al grupo de mujeres? Ese es el grupo cualitativo. Y vamos a comparar el promedio de lectura de presión, ¿no? Entonces, el promedio mean de la presión arterial. Eso es un dato que, pues, pues es altamente variable, y al final estamos hablando de promedios, y es un dato que no se puede simplemente responder como sí o no. Entonces, aquí es donde se usan el t-test y el análisis de varianza o ANOVA. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el t-test compara dos promedios solamente. Por ejemplo, en este caso se usaría un test tipo T, y el ANOVA compara tres promedios. Ahora, voy a hacer un poquito de énfasis en el test T. Sinceramente, si ustedes ya logran entender estas diferencias claras, y logran entender justamente cómo se arman este tipo de test, es más que suficiente. Sin embargo, a veces en el step van a ponerle apellido al t-test, que realmente casi nunca tiene una influencia en el proceso de sacar la respuesta, pero pues para fines didácticos, pues también se los voy a explicar. Entonces, existen tipos de test tipo T. Uno se llama two-tailed o en dos direcciones. Básicamente se basa cuando, recuerden que los tipos de T, bueno, en realidad cualquier estudio busca siempre, algo que vimos en la clase pasada, es que se busca rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en los estudios de comparación siempre va a ver que no hay diferencia. Esa siempre va a ser la hipótesis nula, no hay diferencia.
Y la hipótesis que queremos nosotros probar es que sí hay diferencia. Cuando no nos importa en qué dirección vaya esa diferencia, por ejemplo, en este caso, que estamos viendo la expectativa de vida entre Irlanda y Finlandia, y vemos que están pues relativamente cerca. Entonces, en este caso quizás no nos importa saber en si la experiencia de Irlanda es mayor a la de Finlandia o si es menor a la de Finlandia, solamente nos interesa saber si es diferente y ya. Es decir, no importa cualquier dirección, solamente queremos saber si es diferente y ese tipo de estudios se llaman two-tailed. One-tailed es cuando queremos que vaya en cierta dirección. Por ejemplo, cuando vemos unos datos que nos indican que claramente los datos se dirigen a una dirección, por ejemplo, en este caso que vemos la expectativa de vida entre África y Europa, que claramente nuestros datos nos hacen creer que la expectativa es mucho menor en África que en Europa. Lo que queremos nosotros demostrar es justamente la diferencia en esa dirección, es decir, hacia una sola dirección o bien one-tailed. Y pareada, es algo como que también se puede hacer a comparación de otro tipo de estudios, los estudios de tipo T también se pueden usar para comparar una misma población en diferentes puntos del tiempo, como en este caso que tenemos la expectativa de vida en África en dos puntos del tiempo que es 1957 y el 2007. Aquí podemos ver que son diferentes. Este, en teoría, por cada dato que tengamos en África en el 57, en el 2007, tenemos otro dato que en cierta manera coincide, es decir, están pareados. Cada dato que tenemos de este lado está pareado con un dato que tenemos en este lado. Entonces, como pueden ver, los test de comparación no solamente pueden comparar a dos poblaciones diferentes o a dos grupos diferentes, pueden comparar a un grupo en diferentes puntos del tiempo para ver si cambiaron en el mismo grupo. Eso se llaman pareados. Y los ANOVA son cuando básicamente es todo lo que ya mencionamos, pero agréguenle un más de dos. Por ejemplo, en este caso, tenemos la expectativa de vida en Europa, en América y en Asia. Entonces, aquí nuestros datos en crudo nos dicen que parece ser que sí son diferentes, pero pues hay que también comprobarlo. ¿Con qué? Con un estudio ANOVA. Miren, aquí un ejemplo que hice hace unos días, que por ejemplo es, se miden niveles de calcio en pacientes con nefrolitiasis. Los niveles promedios de calcio en el grupo con enfermos o con nefrolitiasis son 11 miligramos por mililitro con una desviación estándar, perdón, miligramos por decilitro con una desviación estándar de 1.1. En otro grupo de pacientes con características similares sin la nefrolitiasis, los niveles de calcio son 6.7 miligramos por decilitro, con una desviación estándar de 1.3. ¿Cuál de los siguientes tests se podría usar para comparar el promedio de niveles de calcio entre estos grupos? Si yo aquí les pusiera, no sé, opción A, ANOVA. ANOVA. Perdona la letra. Y acá les pongo T de test, o también le llaman T de student, a veces lo he visto así. Básicamente, esto es hablando de promedios, entonces aquí está muy sencillo saber que esos son datos cualitativos. ¿Cuál es nuestra variable cualitativa? El nivel de calcio, que es muy variable. ¿Cuál es nuestra variable cualitativa? Son las el estatus de nefrolitiasis o no nefrolitiasis. O sea, o tienes nefrolitiasis o no tienes nefrolitiasis. Entonces, como nada más son dos datos, pues sería una t-test. Pero si por algo se agrega un tercer grupo de pacientes con, no sé, cáncer de próstata, y también si los niveles de calcio se compara con estos dos grupos, ahí sí podemos usar un test de ANOVA. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos comparar variables cualitativas exclusivamente? Aquí usamos la famosa chi cuadrada o chi-square en inglés. Hacen la comparación de dos o más variables categóricas o cualitativas. Como les decía, las variables de este tipo suelen ser un sí o no absoluto y suelen presentarse como cuadros comparativos. Esto es un dato que es únicamente de uso para el STEP en la vida, así que médicamente hablando esto no, no funciona tanto. A lo que voy es que muchas veces les van a presentar unos datos que están así literalmente en una tabla de 4. Aquí ponen tantos pacientes en este grupo, tantos pacientes en este grupo y así, así.
Si ven esto y les preguntan cómo comparar esos datos que están en esa tabla, casi siempre la respuesta va a ser un test de chi cuadrada. También se menciona que si la muestra es pequeña, se usa el test de Fisher. Sin embargo, jamás en mi vida lo he visto esto preguntado en los steps, pero para fines de tenerlo en claro, pues se los comparto. Ahora, un ejemplo muy sencillo, mismo que estamos hablando hace rato, hombres y mujeres, ¿no? La respuesta es, de hecho creo que tengo un ejemplo yo aquí. Ah, sí, ya lo tenía aquí. Entonces, nuestra primera variable es cualitativa, y eso aplica para tanto el t-test, ANOVA y chi cuadrada. Nuestra primera variable es cualitativa, es decir, grupos en los cuales perteneces o no perteneces y ya. En este caso, dieta alta en sodio, ¿tienes dieta alta en sodio? Sí. Si no la tienes, estás en dieta baja en sodio. Entonces, aquí las variables, la otra variable no es cualitativa, es decir, no son promedios, sino que son pertenencia a un cierto grupo. Por ejemplo, en los pacientes con dieta alta en sodio, los, hay 40 pacientes con presión baja, 60 con presión normal y 100 con hipertensión. Y acá pues tienen datos diferentes. Ojo, pues el hecho de que vean, que por lo general así va a salir en los steps, el hecho de que vean números en cada categoría, o incluso les pueden poner incluso les pueden decir en la pregunta, se agarra a pacientes con dieta alta en sodio y a pacientes que no consumen tanto sodio y les toman la presión, les sacan el promedio de la presión y luego los clasifican en la siguiente tabla. Si les ponen promedio, no vayan a ir directo a decir, bueno, es promedio, entonces es una, ya sea un t-test o una ANOVA. No, o sea, chequen cómo usaron los datos. Si usaron los datos y los promedios para clasificar a los pacientes, eso va a ser, eso es cualitativo. Porque aquí no importa cuánto si hayas sacado, no sé, 130 de sistólica o 190, igual estás en hipertensión. O sea, entonces es una categoría. Categóricas, o por eso también llaman de esa manera las variables cualitativas. Y en ese caso usarías un test de chi cuadrada o chi-square. Eh, ya antes de ir a las preguntas, consideraciones muy importantes, el valor nulo en este caso es cero. ¿Por qué? El valor de cero nos dice que no hay diferencia entre grupos. Entonces, a comparación de los de riesgo, que el uno nos dice que no hay diferencia de riesgo, ¿sale? Entonces, si ven cosas de riesgo relativo, odds ratio, todo eso, si ven uno, asuman que los datos no son, o sea, no demuestran ninguna diferencia entre grupos. Y si están comparando a grupos únicamente por sus características entre sí, el cero es el valor nulo. Y mismo caso, si el intervalo de confianza, esos datos que ya saben ustedes, por ejemplo, que fuera menos 0.5 a 1, yo voy a asumir que estos valores no representan nada significativo porque cruzan el valor nulo que es cero. ¿Sale? Ahora, otra cosa que también hacen mucho últimamente lo he visto en los steps es que una manera de representar esos datos es también haciendo ese tipo de gráficos. No sé si lo han visto. Se llaman forest plot. Forest plot y aquí se pueden comparar rangos de datos de diferentes grupos. Entonces, cuando el valor nulo cuando el intervalo de confianza incluye cero, no hay diferencias significativas entre grupos. Pero también si los rangos, estas líneas se sobreponen entre sí, ustedes pueden asumir que no hay diferencias entre los grupos. Ahora, en este caso, fíjense cómo acá hay algunas que se sobrelapan y pero entonces, pues, de hecho aquí también todas se sobrelapan, entonces ninguna significativa. Pero, por ejemplo, si acá tuviéramos una línea y acá tuviéramos otra línea, y suponiendo que fuera las únicas líneas y esas no estuvieran, como no se cruzan los intervalos, como no hay un sobrelape entre ellas, se puede asumir que son diferentes. Ahorita vamos a hacer una pregunta que justamente les ejemplifica esto súper bien. Y otra cosa importante, con los test de chi cuadrada, y en general con cualquier tipo de test de comparación, nosotros, sobre todo cuando somos más de dos grupos, de 3, 4, 5, 6, nosotros no podemos, estos test solamente nos van a decir que al menos un grupo es diferente a todos los demás.
no necesariamente nos van a decir que todos los grupos son diferentes entre sí, solamente que hay uno que, que sí puede tener, que sí es diferente a los otros dos. O puede ser que dos sean diferentes a los demás, entonces eso no lo podemos nosotros concluir nada más con estos tests. Para esto se necesita otro tipo de pruebas que ya no se preguntan en el STEP afortunadamente y ya no son necesarios saber. Entonces, pues vamos a hacer las últimas preguntas del día. No sé quién me quiere ayudar. Em, voluntarios. Am, ¿Qué tal si me ayuda Liz? Sí. Este, alguien, ya es la última pregunta. Ya de que me estoy acabamos. Ay, pues ya yo. No va. A ver, entonces aquí dos preguntas. Primera, esta. Déjame poner el. Listo. ¿Traigo en español o en inglés? Como quieras. Bueno, un estudio está hecho para determinar el nivel total de colesterol en pacientes con síndrome coronario agudo. Un total de 2.500 pacientes aleatoriamente seleccionados fueron partícipes del estudio. Uno de los goals del estudio es comparar el nivel total del colesterol en suero entre hombres y mujeres con con síndrome coronario agudo. Y ya pues los resultados mostraron que el nivel total de colesterol, sí, ¿no? El mean total, ajá, sí, 230 miligramos sobre decilitro para hombres y 220 miligramos sobre decilitro para mujeres. Ujú. ¿Cuál de los siguientes test estadísticos nos va a ayudar a determinar si hay o no diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Y sobre todo entre promedio. Ajá, promedios. Que por lo tanto, cuál crees que sea. Porque si me está hablando, pero de promedio, siendo 2 iba a Ujú. ser chi cuadrada, ¿no? ¿Mande? Chi, ¿no? No, la chis para datos cualitativos, acuérdate. Pero está hablando de promedios, ¿no? ¿O no importa? Promedios son datos Numéricos. cuantitativos, numéricos. Cuando son datos numéricos, Va a se ser puede usar T. ANOVA o t-test. Entonces iba a ser test. Sí. Mira, a ver, vamos a nomás. No recuerden, Ya entendí. Sí, es que eran categóricos, lo otro. categóricos es cuando solamente puedes responder, por ejemplo, aquí. Este, por ejemplo, aquí tú no puedes decir de que con estos niveles de colesterol hacen que puedes decir colesterol 230 o colesterol 220. En realidad son promedios, o sea, Mm, no puedes categorizar a los pacientes solamente por ese nivel. Otra cosa hubiera sido que los hubieran clasificado con hipercolesterolemia y colesterol normal. Ahí sí, para que veas, ahí no importaría que te hubieran dicho que el nivel promedio era 230 y en mujeres es otro, porque al final del día esos datos se están vaciando para clasificarlos en alto o bajo, pero como en este caso no se está haciendo así, solamente se están analizando los datos promedios en crudo, pues se usan, es cualitativo, perdón, cuantitativo, entonces se usa el t-test. Si fueran más de dos ANOVA. promedios, ¿cuánto crees? Digo, ¿qué test usarías en ese caso? ANOVA. Ajá. Y, a ver. am, Déjame ver. Aquí viene otro. Mira este. Ok. Un hospital universitario conduce un estudio para determinar el efecto en la supervisión de la técnica Ujú. en los residentes, ¿no? Y la seguridad y los outcomes educacionales.
Ujú. Okay. 50 attending physicians provided either increase their supervision in which attending. Okay. Okay. Bueno, ¿lo está viendo para mí? ¿Lo leo para todo el mundo? No, está bien, sí, como tú quieras. Okay. One of the outcomes studies was duration of patients. Aquí sí es totalmente, pues, cualitativo, ¿no? La primera variable sí. Ah. De hecho, eso es algo que ya lo vemos, ¿no? Aquí. Variable 1 es que hay mayor supervisión contra supervisión Que no. estándar. Estándar. Esos son los grupos que vamos a comparar. Ahora hay que saber qué vamos a comparar de esos grupos. Sí. Están viendo En la duración total, ¿no? De la las duración rondas. total de las rondas. Ajá. ¿Y cómo lo van a medir? En average, mean, promedio. Entonces, ese es un dato, se te hace cualitativo o cuantitativo. No sé si es cuanti. Entonces, ¿qué pondrías? Igual, ¿no? Independent samples o t-test. Ajá, exactamente. Entonces, como puedes ver, es a veces un poco sencillo. Si empiezas viendo, bueno, aquí lo ponen como variable independiente, pero para que te aprendas nombres completos, simplemente puedes decir, tus grupos, primero son divididos en algo categórico, es decir, o tienes mayor supervisión o no la tienes. Ese es en el estándar. ¿Qué voy a evaluar de esos dos grupos? Un promedio. Entonces, va a ser t-test. Y finalmente, yo creo que la última pregunta que quería ponerles es esta. A ver. A ver. Sí, esta, mira. Oye, no, tú nomás me dijiste una, ¿verdad? Bueno, que es como nomás participas. Bueno, un grupo de endocrinólogos hicieron un estudio controlado para comparar la eficacia de la capsaicina versus turpentine oil for topical treatment, para la neuropatía diabética. Fueron aleatoriamente asignados, y en grupo A y en grupo B, dependiendo si es capsaicina o el aceite. El primary outcome fue la reducción significativa en Dolor en la escuela visual análoga. Ajá. and treatment efficacy defined as más de 3 puntos, ¿no? De la reducción. Ajá. Ujú. Y dice que cuál de los siguientes estudios debería de ser más apropiado para determinar si está significativamente, si es estadísticamente significativa, ¿no? La diferencia Sí. Ajá, entre los dos. entonces primer grupo son variables categóricas, ¿no? Porque o estás en el brazo de capsaicina o en el brazo de turpentina. ¿Mm? Ahora, ¿qué se está comparando? ¿Un promedio o una categoría? Pues es un valor. Pero recuerda cómo lo están usando. ¿Lo están usando como valor crudo o lo están poniendo en una categoría ya Sí, es una categoría ya como. eficaz o no eficaz? Ujú. Entonces, en este caso, ahí ¿qué harías? Ahí sí es chino. Ajá, exactamente. Entonces, básicamente fíjate, esta pregunta, justamente, confundía a muchas personas porque, pues, Fueron es, por el valor, ¿no? son datos numéricos que se terminan vaciando en categorías. Ah, Cuando los valores se meten en categorías, aquí en este caso eficaz y no eficaz, ya no importa si son promedios o lo que sea, como están vaciando en categorías, son cualitativos, entonces hace chico cuadrado. Y si, por ejemplo, en el mismo estudio no hubieran hecho esta como definición entre más de 3 puntos, se hubieran basado únicamente Pues sí, en nada más, valores. ajá, crudo, así como el promedio del grupo A es 2 Ajá, puntos y el promedio del grupo B son 3 puntos, ahí sí. ok. Pero Y en este así caso, los. como sí lo categorizaron, pues ahí Ujú, sí ya es chino. sí. Ah, Y va, luego, va. mira, esta pregunta se las voy a enseñar yo, que es como algo que les mencionaba, los intervalos de confianza. Bueno, aquí un tip que si quieren para llevarse para la vida, váyanse primero a ver la pregunta y después leen el texto, porque por ejemplo aquí yo me podía tardar 2 minutos leyendo el texto, o simplemente puedo ver la gráfica y ver qué me están preguntando. Con los siguientes statements es more accurate. Yo no ni siquiera necesito saber lo que me están diciendo acá, porque pues aquí tengo una gráfica que me explica todo el estudio. Entonces, tenemos día 0, grupo 1, grupo 2 y grupo 3.
Intervalos de confianza que, como pueden ver, se solapan y por lo tanto la P es mayor mayor a 0.05, que recuerden que eso es como lo que de manera clásica se pone como el estándar para considerar que algo es estadísticamente significativo. En este caso, que los grupos sean estadísticamente significativos y diferentes. Bueno, diferentes estadísticamente significativamente. Es un trabalenguas. Pero aquí no son diferentes. ¿Por qué? Porque se están solapando entre sí. Ahora, ¿qué pasa en el día 15? Grupo uno y grupo 2 siguen sin ser diferentes entre sí e incluso siguen sin ser diferentes de sus propios intervalos al día cero. Es decir, no hay diferencias entre grupo 1, tanto en el día cero como en el día 15, y grupo 2 en el día cero como en el día 15. Pero miren lo que pasa con el grupo 3. En el intervalo de confianza que tienen en el día cero al intervalo de confianza que tienen en el día 30 no se solapan entre sí. Y asimismo, en el día 15 el intervalo de confianza del grupo 3 no se solapa con los otros dos. Entonces en el ANOVA nos sale que hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero fíjense cómo ese ANOVA nos dice, solamente nos está diciendo, de tus tres grupos, en este caso, al menos uno es diferente a los demás. Puede que los tres sean diferentes, pueden que dos sean diferentes nada más, pero mientras uno nada más sea diferente a los demás, el ANOVA va a salir estadísticamente significativo. Es para que lo tengan en claro, o sea, una ANOVA que nos diga que hay una diferencia, no nos dice que todos sean diferentes, nos dice que hay al menos una diferencia en el grupo. Entonces, ¿cómo interpreto estos datos? Aquí me pone que en el día cero hay diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de los niveles de plasma de fenilalanina, que no es cierto. Como pueden ver aquí, todos los intervalos se solapan y la P no es significativa, entonces descarto esta. Al día 15 todos los grupos tienen niveles que son diferentes y significativos de los otros dos grupos, que tampoco es cierto. Si bien eso sí es cierto para el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 1 no respetan ese dato, entonces lo elimino. Ahora, hay evidencia de un incremento significativo en los niveles de plasma de fenilalanina del plasma en los tres grupos del día 0 al día 15. Tampoco es cierto porque en el grupo 1 y grupo 2 no hubo un cambio significativo entre el día 1 y el día 15, porque se solapan los intervalos de confianza, a comparación del grupo 3 donde sí pasó eso. Entonces, pues a pesar de que sí lo hizo el grupo 3, aquí me dice que todos, entonces pues no. Ahora dice, no hay una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de plasma de fenilalanina entre grupos del día 0 al día 15, lo cual no es cierto porque sí hay un grupo que es estadísticamente significativo y por eso la P sale menor de 0.05. En este caso solamente es uno, pero pueden ser varios. Esto nos deja con la segunda. Dice, el promedio de los niveles de plasma de fenilalanina en los grupos 1, 2 y 3 no son los mismos que en el día 5, en el día 15. Esto es lo que básicamente lo único que nos puede decir un test de ANOVA, que, o sea, con esos datos, yo solamente puedo decir, los niveles de fenilalanina en el día 15 al nivel del día cero son diferentes. Y eso es lo que yo puedo inferir de todos estos datos, que es lo que mismo aquí, o sea, lo que mismo les puedo decir. Este, un test de ANOVA solamente, o sea, un test de ANOVA que no es estadísticamente significativo como indica que todos los promedios son iguales. Mientras que una ANOVA que nos diga que hay una diferencia estadísticamente significativa, nos dice que al menos un grupo es diferente al resto. Sin embargo, el ANOVA no nos puede decir cuál realmente, o sea, no nos puede decir este grupo es, para eso necesitamos otros estudios. Entonces, en este caso, pues básicamente por eso se pudo definir eso. Solamente podemos saber que no son los mismos, pero realmente no podemos saber cuáles. Y pues ya con eso ya terminamos el día de hoy, amigos. No sé si tengan alguna duda que que les haya quedado de esto. Yo sé que quizás es mucha información, pero la idea es que lo practiquen y pues les quería dejar como más que nada la aplicación de los conceptos, que son como pueden ver, más revoltosos que de lo que realmente son, ya que los aplican. Entonces, no sé si tengan alguna duda o ya podemos concluirlo.
Por mí está todo bien, gracias. Sí, todo bien, gracias. Ok, pues, entonces yo creo que ya podemos, terminar ahora sí. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que sí parece ser que no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación